Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan en este culto virtual vía Facebook. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sus familias también, los hermanos en distintos lugares que podemos estar conectados por este medio y por la palabra de Dios que tanto necesitamos escuchar en este tiempo que nos toca vivir. En esta noche quería compartir con ustedes líderes que agradan a Dios. Líderes que agradan a Dios. Justamente estamos estudiando a Israel en el desierto y estuvimos compartiendo el domingo pasado aquellos 12 príncipes que fueron enviados a reconocer la tierra que Dios les iba a dar. Pero vamos a ver cuáles son los líderes que agradan a Dios. Estos 12 hombres escogidos, príncipes de cada uno de sus tribus, que fueron a reconocer la tierra de Canaán. Es algo tremendo y es algo triste a la vez pensar que de los 12 príncipes que eran líderes de sus tribus, 10 fueron descalificados por Dios, desechados por Dios, y solo 2 fueron destacados. Lo vuelvo a decir, de los 12 líderes, príncipes que fueron enviados, 10 fueron descalificados, desechados. Solamente 2 fueron destacados. Y eso nos habla de que ser líderes no es una tarea fácil, y lo más importante que quisiera destacar en esta noche, características de los líderes que agradan a Dios. Vamos a ver en esta noche, con la ayuda de Dios, características de los líderes que agradan a nuestro Dios. Y otra de las cosas importantes también en cuanto a la formación de líderes, mis amados hermanos, es ver el lugar donde fueron formados. Y grandes líderes son formados en el desierto. No era cualquier terreno, no era un terreno fácil, no era un pueblo fácil, no eran circunstancias para nada favorables. Pero en los desiertos se forjan los grandes hombres de Dios, grandes líderes de Dios. Y Dios también no solamente había pensado en salvar al pueblo, al poder guiarlos por el desierto, sino también formar líderes. El principal, por supuesto, fue Moisés, que fue formado en el desierto también. Pero vamos a ver entonces algunas características de los líderes que agradan a Dios. La primera característica la vamos a encontrar, vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 13. Números 13. Números capítulo 13, versículo 30. Vamos a leer el pasaje. Números 13, versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Entonces Caleb calmó al pueblo. Y aquí vemos a los líderes que agradan a Dios, y sabemos que de los 12 solamente Caleb y Josué son esos líderes que fueron destacados y aprobados por Dios. Y la primera característica que vemos aquí que nos da Caleb es que un líder que agrada a Dios puede calmar al pueblo y desafiarlos a conquistar. Puede calmar al pueblo y desafiarlos a conquistar.
Si nosotros vemos el contexto, los otros líderes estaban hablando acerca de cómo eran las ciudades fortificadas, habían hablado de los gigantes, habían hablado de esas murallas que rodeaban las ciudades, y toda esa información hizo que el pueblo comenzara a murmurar, empezara a tener temor. Y entonces, cuando el líder puede visualizar la atmósfera que está en el pueblo tan negativa, y comienzan los murmullos y hablar entre dientes, todo en forma negativa, se puede parar el líder Caleb y decir, entonces Caleb calmó, la versión 60 dice, calló al pueblo. Tienen que ser personas de carácter, que pueden frenar las manifestaciones, que el pueblo quiere dar rienda suelta a veces a cosas que no son, por supuesto, para nada bíblicas ni buenas. Un buen líder no es aquel líder permisivo que se deja guiar por las circunstancias o por el pueblo, lo que ellos quieren, donde ellos quieren ir, lo que quieren hacer. Y los líderes de Dios que agradan a Dios son hombres firmes que pueden decir, hay que callar, pueblo. Y por eso dice el pasaje, Caleb calmó al pueblo delante de Moisés. Él dijo, por favor, cállense, dejen de hablar entre dientes, dejen de tener una actitud de incredulidad, porque vamos a tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. La forma de hacer callar al pueblo es mediante la fe que Caleb tenía de que Dios les iba a dar esa tierra que él había prometido. Y hay un pasaje también que quisiera compartir con ustedes allí en Mateo. Características de un líder que agrada a Dios. Vamos a ver allí en Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, no los que pueden dar manija, por decir una palabra, al pueblo, sino pueden calmarlo, pueden pacificarlos, pueden sembrar paz, tranquilidad. Por eso y para eso está el líder, para que nos dé confianza y tranquilidad en medio de la adversidad. Esta es la primera característica que puedo ver de un líder que agrada a Dios. Calma al pueblo y lo desafía a conquistar. Primera característica. Necesitamos un líder que sea firme. Firme, que no sea arrastrado e influenciado por las circunstancias ni por lo que el pueblo a veces quiere o desea. Y eso es muy importante en un líder que agrada a Dios. Firmeza de carácter. Poder frenar, poder cortar, poder enfrentar, poder decir, no, esto no es así, no va. Esto no agrada a Dios. No un líder permisivo, sino un líder firme que puede desafiar al pueblo a creer y a confiar en Dios. La segunda característica que puedo encontrar de líderes que agradan a Dios, no solamente la firmeza y la fe, sino también se pueden doler por la dureza e incredulidad del pueblo. Se pueden doler por la dureza e incredulidad del pueblo. Israel no era un pueblo fácil. Era un pueblo duro de corazón, duro de servir, duro de confiar en Dios.
Dios va a decir 10 veces, han murmurado este pueblo contra mí. En ese caminar por el desierto, siempre estaba luchando para ganar su corazón y su confianza, pero Israel no quiso creerle a Dios ni confiar en Él. Por eso, un líder que agrada a Dios es un líder que se duele por la dureza e incredulidad del pueblo. ¿Por qué? Porque siente como siente Dios. Lo que le hace doler al corazón de Dios, le duele al corazón de un líder conforme al corazón de Dios. Y eso lo encontramos escrito y descrito en Números capítulo 14. Vamos a ver esta característica. Se duele por la dureza e incredulidad del pueblo. Después que dieron el informe, dijeron que no podían entrar. Vamos a ver algunas características tremendas que surgieron en el pueblo cuando escucharon a los 10 que fueron el informe negativo que dieron. Fíjense la primera característica y reacción del pueblo, versículo 1. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Estaban llorando, desanimados, desalentados, presas del temor. Y es tremendo, ¿no? Porque el pueblo dice que lloró toda la noche. No solamente lloró, fíjense segunda característica, versículo 2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Tremendo, ¿no? Primero las lágrimas por el desánimo, la incredulidad y ese corazón de no confiar en los líderes que ellos debían confiar, si no escucharon la voz de aquellos que dieron un mal informe, lloraron toda la noche y murmuraron contra Moisés y desearon que Dios los hubiera matado en Egipto o en el desierto. Imagínense esta situación. Tercera situación, versículo 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volvamos a Egipto? Ahora van a murmurar directamente contra Dios, diciendo que Dios los va a llevar para que los maten bajo el poder de la espada, ignorando completamente que Dios estaba protegiendo a Israel, que Dios estaba luchando por Israel, que Dios había prometido darles una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, por la dureza de su corazón, ellos van a murmurar contra Dios y van a desear morir, pero no solamente morir, van a tomar una decisión, fíjense, tremenda. Quieren volver a Egipto, a la esclavitud. Y dice versículo 4, se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Busquémonos un líder que haga lo que nosotros queremos. No que nos lleve donde Dios quiere, sino donde nosotros queremos ir. Por eso hay líderes. Por eso necesitamos ancianos, pastores, líderes de jóvenes de distintas áreas en el área infantil, etc. Hombres que tengan esas características de un líder que agrada a Dios. Hombres con firmeza de carácter, con fe, pero también que tengan un corazón que puede dolerse frente a la incredulidad del pueblo de Dios, que a veces se manifiesta cuando las cosas no van de acuerdo a lo que la gente quiere. Dice versículo 6,
y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Rasgaron sus vestidos. ¿Saben por qué? Por la pena que sentían, el dolor que sentían, la indignación que sentían frente a la actitud del pueblo ante Moisés, ante Dios. Querían buscarse un líder que haga lo que ellos querían y que los vuelva nuevamente a la esclavitud de Egipto. Qué tremendo estar liderando un pueblo de estas características. Y ese rasgarse las vestiduras está hablando del dolor, está hablando de la pena que sentían, están hablando de la indignación, rasgaron su manto hasta el pecho abierto en una señal de indignación y de dolor frente a la incredulidad del pueblo de Dios. No podían creer ellos cómo estaba respondiendo el pueblo, llorando toda la noche, murmurando contra Moisés, murmurando contra Dios, queriendo levantar un líder y que los vuelva nuevamente a Egipto. Querían volver a su pasado de esclavitud, a su pasado de miseria. Y eso es algo peligroso. Necesitamos hombres no solamente firmes, no solamente con fe, sino también hombres que tienen un corazón que se duele frente a la incredulidad del pueblo de Dios. Y la gente a veces no son fáciles las congregaciones, no son fáciles las ovejas, liderarlas, ir al frente. Muchas veces la oveja muerde y muerde fuerte al pastor y lucha para hacer su voluntad. Así que ahí estaban estos hombres diferentes. Primero, son hombres firmes, con fe, pero también que se duelen. Rasgaron sus vestiduras. La tercera característica de líderes que agradan a Dios, vamos a ver que animan y desafían al pueblo a confiar en Dios. Ellos tenían, fíjense, frente a una misma circunstancia, dos enfoques diferentes. Los 10, por un lado, mal informe, no podemos. Los dos, vamos a ver, que eran hombres de fe, que animaban y desafiaban al pueblo a confiar en Dios. Versículos 7 y 9, al 9. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Y si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues será presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. Así que había un sentimiento en el pueblo de rebelión y de temor. Y ellos se van a parar frente a toda esta manifestación del pueblo de llorar, de murmurar. Van a rasgar sus vestidos, se van a parar enfrente de semejante circunstancia y van a desafiar al pueblo a confiar en Dios. El líder debe ser un hombre de fe, un hombre que va delante de la congregación, un hombre que puede entender los planes y propósitos de Dios y alentar, animar y desafiar al pueblo para que puedan seguir ese propósito que Dios tiene para sus vidas. Tremendo, ¿no? Tremendo la carga emocional que tienen estos pasajes, porque aquí ellos van a hablar a la congregación y dice, la tierra es buena, si el Señor se agrada de poder darnos este lugar, ellos van a ser presa nuestra, su protección ha sido quitada, el Señor está con nosotros y no le tengáis miedo. Hay que pararse frente a gente que está muerta de miedo y en rebelión contra Dios. Pararse y decirle, no es así, pueblo de Dios.
No es así. Podemos entrar, Dios nos lo dará. Debemos creer y confiar en Él. Hombres de fe. Hombres de fe. Y eso es lo que necesitamos tener en este tiempo de dificultad, de una pandemia, de una paralización general, de falta de recursos, de falta de trabajo, de enfermedad, de muerte. Hombres que se levanten en el nombre de Dios y digan a las personas: no se dejen manejar por el miedo, no se rebelen contra el Señor. Este es un tiempo para creer, este es un tiempo para confiar, este es un tiempo para aferrarse más profundamente a la palabra de Dios, a tener una comunión más íntima con Dios, a poder conocer las promesas de Dios. Si no, vamos a perecer y el mundo nos va a arrastrar como si fuera un río torrentoso que arrastra todo lo que se cruza delante de él. Lo único que nos puede mantener firme en medio de todas las circunstancias y situaciones es nuestra fe. Recuerden el pasaje, lo vuelvo a citar, Hebreos 11:6, porque sin fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Allí tenemos la galería de aquellos héroes de la fe, Hebreos 11, y las cosas que hicieron por medio de la fe. Y en este siglo XXI que estamos viviendo, necesitamos hombres, pastores, ancianos, líderes que se paren a decir: debemos confiar en Dios, debemos creer en Él. Él no ha cambiado, Él sigue siendo soberano y rey del universo. Él está en control de toda circunstancia y situación. Nada que pase por nuestra vida ha pasado primero por las manos de Dios y su decisión. Necesitamos hombres que agradan a Dios, líderes que tienen esa fe, ese fervor, que desafían al pueblo a creer y a confiar en Dios, que cuando escuchas el mensaje tu corazón y tu alma toman aliento y fortaleza y fuerza, porque estás enfrentando muchas batallas y te estás hundiendo. Y si no tenés un líder que pueda sacarte de ese pozo, ¿qué le queda al pueblo de Dios? Por eso es importante tener líderes, pero líderes que agradan a Dios. Líderes que tienen esa firmeza para detener el pecado cuando quiere avanzar. Esa fe para desafiar al pueblo. Que se duele su corazón frente a la incredulidad del pueblo de Dios. Que animan y desafían al pueblo a confiar en Él, como vimos recién. Y otra característica importante en un líder, ¿saben cuál es? Un líder está dispuesto a pagar un alto precio por servir a Dios. Un líder es un hombre que está dispuesto a pagar un alto precio por servir al Señor. Lo vuelvo a repetir. Un líder es un hombre que está dispuesto a pagar un alto precio por servir al Señor. Cuando estudiamos los hombres de Dios, los líderes, son hombres que han pasado por grandes batallas y han recibido grandes heridas. Es que si uno no está dispuesto a sufrir por el Señor, tenemos que pensar si el liderazgo es para nosotros. Muchas veces uno lo que le gusta es la posición. Pablo dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero no está hablando del cargo o del poder, sino de la función de ser un líder, un anciano, un pastor. Tiene que anhelarlo en su corazón y en su alma. Pero tiene que ser consciente que ser líder es una persona que va a sufrir. Va a sufrir no solamente el embate de Satanás y sus demonios desde afuera,
que va a sufrir desde las mismas congregaciones y el pueblo de Dios. Va a tener que sortear muchísimas circunstancias y a veces va a caer en el desánimo, a veces en el dolor, a veces en la depresión, por tanta crítica, por tanta... a veces se lo castiga al líder. Y tenemos que entender que ese es un precio que uno tiene que estar dispuesto a pagar. Porque fíjense en el versículo, después que ellos van a desafiar a confiar en Dios. Fíjense cuál fue la respuesta del pueblo, versículo 10. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Después de haber escuchado esas palabras de ánimo, ¿qué hizo el pueblo? Por su dureza y su incredulidad, dijeron, vamos a matarlo a pedradas. Estos hombres no son lo que nosotros queremos que estén al frente. Tremendo, ¿no? El pueblo rebelde quiere un líder que pueda manipular y pueda el líder hacer lo que ellos quieren. Y si no lo hacen, lo van a destruir mediante la crítica, la murmuración. Es algo triste, es algo tremendo. Pero el liderazgo es un llamado de Dios, un deseo del corazón. Pero también hay que estar dispuesto a sufrir por hacerse cargo del pueblo de Dios, del rebaño del Señor, en el cual Dios nos ha puesto para sobrever sobre cada uno de ellos. Por eso, hermanos, tremendo como el pueblo los quería asesinar ahí a pedradas, terminar con Caleb y Josué, que eran los hombres que realmente estaban dando el informe correcto, que estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos no querían escuchar eso. Querían decir, bueno, vamos a Egipto de vuelta. Y ahí sí hubieran aplaudido. Pero sin embargo, muchas veces el líder es un hombre que está dispuesto no solamente a confiar en Dios, sino a sufrir por Dios. Hay un pasaje maravilloso que se encuentra en el libro de Filipenses. Pablo fue un gran hombre, tal vez uno de los más grandes, tal vez el más grande de la historia de la iglesia. Pero cuando uno estudia la vida de Pablo, ve cuánto sufrió Pablo por amor a Cristo. Y dice Pablo, escribiendo desde la cárcel la epístola a los Filipenses, capítulo 2, vamos a ver allí. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Dice Pablo, capítulo 1, versículo 27. Dice Pablo, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados o atrapados por el temor, por vuestros adversarios, los cuales señal de perdición para ellos, pero la salvación para vosotros, y esto de Dios. Y en el 29, miren lo que dice Pablo. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Lo vuelvo a leer. Porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Estar dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Estar dispuesto a sufrir por tomar esa posición de guiar al pueblo de Dios. Y dice el versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que veis en mí y que ahora oís
que está en mí. Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Está escribiendo esta epístola a los filipenses. Y él les dice, si ustedes quieren seguir a Cristo, tienen que sufrir por Cristo. Creer en Cristo es algo sencillo, es algo simple, pero la gente no quiere sufrir. Quiere pasarlo bien, quiere pasarlo de 10, quiere ser bendecido, prosperado, sanado. Por eso esos cultos evangélicos que propagan y predican ese evangelio de la sanidad y la prosperidad está lleno de personas egoístas que no entienden si se mueren dónde van sus almas y que escuchan lo que quieren oír, no lo que necesitan escuchar. Porque el evangelio verdadero y el camino del creyente es un camino de sufrimiento y aflicción. No solamente, dice Pablo, Dios les ha concedido a ustedes creer. Eso podemos hacerlo, pero sufrir por él. Pablo estaba sufriendo, encadenado. Estaba en una cárcel fría y húmeda. Sin embargo, él estaba alentando a los cristianos no solamente a creer, sino a sufrir por él. Y ese es un líder que agrada a Dios, un líder que se para sabiendo las consecuencias que puede traer el hecho de que él hable lo que Dios quiere que ellos escuchen y no lo que ellos quieren escuchar. Cuando ellos no escucharon el mensaje que querían, dijeron, acá lo vamos a matar a pedrada a estos dos. Los dos aprobados por Dios. Pero algo magnífico, volviendo a Números, capítulo 14, algo que les quiero alentar, mis amados hermanos, es de que Dios va a proteger a los líderes siempre. Dios va a proteger a sus líderes. Porque fíjense que en medio del versículo 10 dice la segunda parte, entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. Dios aparece, la gloria de Dios aparece a intervenir antes que estos los ejecuten públicamente como si fueran delincuentes y ladrones. Y eran hombres de Dios, líderes que amaban a Dios, que le estaban diciendo la verdad, pero ellos no querían escuchar ese mensaje. Qué tremendo ser un líder de Dios, ¿no? Ahora, una característica más. Quiero compartirles otra característica de un líder que agrada a Dios. No solamente es un hombre que está dispuesto a pagar un precio por servir al Señor, sino que tiene un espíritu distinto. Un líder aprobado es un hombre que tiene un espíritu distinto. Y lo dice Números 14, versículo, vamos a ver allí, versículo 24. Números 14, 24 dice, pero mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me han seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Lo vuelvo a leer. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Un líder que agrada a Dios tiene un espíritu diferente. Se destaca, se distingue al resto. No tiene esa mirada pasiva, negativa de desanimar, sino que es un hombre que tiene ese ferviente fervor y fe en su Dios, que cree en los planes y propósitos de Dios, y justamente eso es lo que necesitamos. Un hombre con un espíritu diferente. Un hombre que nos desafíe a conquistar para Dios. No solamente acá se menciona a Caleb, pero sabemos que
tanto Caleb como Josué, los dos están incluidos en este espíritu diferente. De los 12 líderes, solamente había 2 que se destacaban porque tenían un espíritu distinto. Un espíritu diferente. Fíjense en Números 26:65. Números 26:65. Nos dice la palabra de Dios. Porque el Señor había dicho de ellos: ciertamente morirán en el desierto. Y no quedó ninguno de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Cuando Dios determina disciplinar a este pueblo rebelde que quiso apedrear a los líderes aprobados por Dios, nos dice aquí el versículo: porque el Señor había dicho de ellos: ciertamente morirán en el desierto, y no quedará ninguno de ellos. Pero miren lo que dice: sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Estos son de un espíritu diferente. Estos son distintos al resto. Estos tienen pasta para ser líderes, porque son hombres aprobados por Dios. También allí, en Números 14, versículo 30, nos dice la palabra de Dios, siempre diferenciando, ¿no?, de acuerdo a la decisión que se tomó aquel día donde se reunió todo el pueblo, los 2 espías, y se compartió todo lo que había pasado durante esos 40 días de reconocimiento de la tierra prometida. Número 14:30 dice: de cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. De toda esa generación que estaban presentes en esa reunión, solo 2 sobrevivirían. 2 solamente pasarían el Jordán y entrarían a la tierra. Josué, que sería el sucesor de Moisés, que fue su servidor por 40 años, al lado del líder, el líder principal iba a ser Josué, y Caleb sería aquel hombre con un espíritu distinto y diferente. También lo dice en el versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Solo dos pudieron entrar a la tierra que Dios prometió. ¿Por qué? Porque fueron los 2 únicos líderes de los 12 que fueron líderes que agradaron a Dios. Y por último, vamos a ver la última característica. También lo encontramos en Números 14, versículo 24. Lo volvemos a leer. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, y me ha seguido plenamente. Me ha seguido plenamente. Vamos a ver la última característica de un líder que agrada a Dios. Es un líder que tiene fidelidad hacia Dios. Esa es una virtud y una característica. Me ha seguido con fidelidad. Me ha seguido fielmente, dice Dios. Él como Josué. Y eso es lo que, mis amados hermanos, Dios está buscando en este tiempo también. En los líderes, hombres que sean fieles, que tengan esa virtud, fidelidad, que sigan al Señor fielmente. Vamos a ver algunos pasajes. En Números 32, 12. Números 32, 12. Números 32, 12 dice:
sino Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Num, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Lo vuelvo a leer. Sino Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Num, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Qué hermosas palabras que el Señor pueda decir de nosotros, que podemos ser hombres líderes que somos fieles, que hemos seguido fielmente al Señor. Y esa es la característica de los hombres que Dios está buscando en este tiempo. Hombres que no abandonan, hombres que no se rinden. No son hombres perfectos, pero que tropiezan y se levantan en el nombre del Señor. Que son fieles a pesar de las batallas, de las victorias y las derrotas y las heridas. El líder es fiel al Señor en todo tiempo. Y vamos a ver también en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, verso 36. Deuteronomio 1:36 dice la palabra de Dios: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que han pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. Fielmente, fidelidad es lo que Dios busca de un líder aprobado. Fidelidad, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa la adversidad. Dios busca hombres fieles, fieles, fieles. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando las cosas se ponen feas, y cuando las cosas están duras, uno va en el poder de Dios a seguir en esa fidelidad a Cristo como siervo para llegar hasta el final del camino. No se va a bajar cuando la tormenta empiece a golpear el barco, sino con la gracia de Dios, el poder de Dios, uno puede seguir hasta el final del camino. Por eso hay un versículo final que quiero leerles allí en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Pablo nos va a hablar de esta misma característica. Vamos a leer el 1 y el 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo dice, ¿saben qué soy yo? No soy algo extraordinario como a veces me pueden ver. Soy un administrador, el que maneja los bienes y las cosas del dueño. Ahora, ¿cuál es la característica de este administrador, que era Pablo, el más grande de los líderes de la iglesia? Hay un requisito. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y Dios, hermanos, en este tiempo no está buscando hombres con grandes facultades, sino hombres que sean fieles a Cristo, en la posición que Dios nos ha puesto a cada uno. Aquellos que tenemos esa responsabilidad del liderazgo, un día deberemos dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Y mi anhelo en ese momento es que el Señor pueda decir,
buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hemos visto 6 características de un líder que agrada a Dios. La última, fidelidad a Cristo, hasta el final. Pronto Cristo viene, está a las puertas. Que el Señor nos halle fieles. Esa debe ser nuestra meta, nuestra oración, y que el Señor pueda mantenernos firmes frente a todas las adversidades que nos puede tocar enfrentar a cada uno. Que Dios les bendiga y que pueda ser de ánimo esta palabra para sus vidas.